continuar con otra clase más del tema de física 2. En este caso el tema que vamos a ver hoy es el tema de trabajo, pero no trabajo desde el punto de vista laboral, ¿verdad? Hago la aclaración, sino que trabajo desde el punto de vista de la física. El trabajo es una cantidad escalar igual al producto de las magnitudes del desplazamiento y de la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Esa definición ustedes la tienen en su libro de texto también, al igual que todo lo que yo les voy a explicar acá. Las fórmulas que utilizamos para la resolución de ejercicios son dos. Esta es la primera, trabajo igual a F por D. Y tenemos esta otra que es trabajo igual a F coseno del ángulo por D. Ahora, ¿qué significa cada uno de ellos? La T significa trabajo. Y la unidad del trabajo va a ser el joules. Lo vamos a representar con una J. La F significa fuerza. Y la vamos a representar con su unidad llamada Newton. O sea, una N va a ser su representación de unidad. Y la D minúscula, significa desplazamiento. Y vamos a utilizar las unidades, los metros en este caso. Digo joules para el trabajo, newton para la fuerza y metros para la distancia porque trabajaremos con las unidades del sistema internacional. Ahora, ustedes fíjense bien que tenemos dos tipos de fórmula. Esta primera fórmula la vamos a utilizar cuando no nos den un ángulo de inclinación en el ejercicio. Y esta segunda fórmula la vamos a utilizar cuando nos den un ángulo de inclinación. De lo contrario, entonces, solamente vamos a tener que darnos cuenta en cada ejercicio con cuál vamos a utilizar. Quiero hacer hincapié en esta parte. Miren, ¿por qué coseno del ángulo? Coseno del ángulo porque es la componente en X. Si tenemos un plano cartesiano, este es el eje de las X. Entonces, el trabajo, para que utilicemos esta fórmula, el trabajo es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una caja que está en el suelo. Si a esa caja nosotros le aplicamos una fuerza, esa caja, la reacción que va a tener es un movimiento hacia adelante, de manera horizontal, como si fuera aquí en este eje, que es el eje X. Entonces, la función trigonométrica para el eje X es coseno de un ángulo. Entonces, por esa razón, esta fórmula varía en este sentido. Cuando resolvamos cada uno de estos ejercicios, vamos a ver todo lo demás. Por ejemplo, en el primer ejercicio nos preguntan qué trabajo realiza una fuerza de 60 newton. Aquí nos están dando ya el dato de la fuerza. Cuando al arrastrar un carro a través de una distancia de 50 metros. Entonces el ejercicio que nosotros tenemos que encontrar aquí, o sea, nuestra incógnita es el trabajo. Y por ejemplo, aquí la fuerza la estoy representando como este carrito que tenemos acá, miren, para que ustedes tengan un panorama más amplio. Imagínense que este carrito es al lado de una cuerda a la cual le aplican una fuerza. Entonces supongamos que esa fuerza con la que se arrastra es de 60 newton. Y nos dice que aplicando esa fuerza hay un arrastre. O sea, hay un arrastre en toda esta parte de acá que recorre una distancia de 50 metros. Entonces X, que en este caso también lo representamos como distancia, también lo podemos representar como D. D o X es lo mismo, ¿verdad? Es desplazamiento o distancia. Entonces el desplazamiento que hubo al aplicar esa fuerza fue de 50 metros. En este caso, la fórmula que tenemos para utilizar es la primera. Trabajo igual a fuerza por desplazamiento o por distancia. Y al organizar los datos brindados que tenemos son una fuerza de 60 newton y una distancia o un desplazamiento de 50 metros. Esos son los datos que tenemos. Esos datos los sustituimos en esta fórmula.
la fuerza que tenemos, ojo aquí, miren, esto es un punto y el punto no significa multiplicación, ¿verdad? Entonces el dato de la fuerza es 60 newton y eso lo multiplicamos por el desplazamiento que fue de 50 metros. Entonces en este caso, lo que tenemos que hacer aquí es una multiplicación. Cuando multiplicamos 60 por 50, eso nos da un aproximado de 2600 newton por metros. Vean aquí, newton me está multiplicando con este metro de acá, entonces por eso le coloco newton por metros. Pero cuando nosotros multiplicamos estas dos unidades, newton por metros, el resultado final es una unidad llamada joule, en inglés, que significa joule. Entonces nuestra respuesta final sería 2600 joules o julios. Y hasta aquí queda nuestro primer ejercicio. En el ejercicio número 2 tenemos que un empuje de 120 newton, vean, cuando decimos empuje estamos hablando de lo mismo que es una fuerza. Un empuje es una fuerza. Se aplica a lo largo del asa de una cortadora de césped. Ese empuje produce un desplazamiento horizontal de 14 metros. Aquí nos están dando el desplazamiento. Más adelante el ejercicio nos dice que si el asa es como el agarradero de la cortadora de césped. Si el asa forma un ángulo de 30 grados, miren aquí ya nos están dando un ángulo con el suelo. ¿Qué trabajo? Esa es nuestra incógnita. ¿Qué trabajo fue realizado por la fuerza de 120 newton? Acá miren, nos vuelven a especificar que la fuerza fue de 120 newton. Entonces ordenamos los datos. En los datos que tenemos, F es fuerza y es igual a 120 newton. Luego tenemos el desplazamiento que es de 14 metros. Y por último tenemos el ángulo que es de 30 grados. Entonces aquí ya no vamos a utilizar la primera fórmula, sino que vamos a utilizar la segunda. Trabajo es igual a fuerza por el coseno del ángulo, por el desplazamiento. Esa es la segunda fórmula para la cual les especifiqué que la utilizábamos solamente cuando nos daban ángulos de inclinación. En este caso coseno porque la fuerza es horizontal, o sea va hacia el eje X. Al eje X entonces utilizamos el coseno. Y aquí ya solamente es de sustituir los datos. La fuerza que tenemos son 120 newton. Miren que coloco el paréntesis porque esto es una multiplicación. Acá le tengo los puntos, que los puntos significan multiplicación. Entonces trabajo igual a 120 newton, que sería la fuerza, por el coseno del ángulo. En este caso, ¿quién es el ángulo? El ángulo es 30 grados, entonces sería el coseno de 30. Y eso lo multiplico también por la distancia o desplazamiento, que sería en este caso 14 metros. Y voy resolviendo paso a paso. Entonces, en este caso, fíjense que voy a necesitar la calculadora científica. ¿Por qué razón? Porque tengo que hacer uso de la tecla cos, que significa coseno. ¿Cómo voy a hacer esta operación? Abro el paréntesis y escribo 120. Luego cierro el paréntesis. Lo vuelvo a abrir para esta parte de acá y introduzco presionando la tecla cos, que sería coseno. Para escribir el 30 grados simplemente le escribo 30, ya tengo coseno de 30. Y cierro el paréntesis. Le doy igual y eso me sale 103.92. ¿Qué unidad tengo? Tengo el newton. Entonces lo dejo siempre entre paréntesis porque aquí no he resuelto todavía esta parte. Y copio este dato, lo bajo, que serían 14 metros. Aquí ya en este caso tengo otra multiplicación, fíjense bien. Entonces tengo que multiplicar 103.92 por 14 y le doy igual y esto me da 1454.9 newton por metros. ¿Se recuerdan que en el ejercicio anterior les dije que newton por metros me da una unidad llamada joules? Y aquí finaliza nuestro ejercicio y esto es todo.